Queridos socios, amigos, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Socios tenemos, los estoy viendo, y amigos, pues todos los demás. Y muy especialmente amigos ahora con lo que está cayendo. Estamos con vosotros. Vamos a ver, hoy tenemos una conferencia, la creación de la Guardia Civil como nuevo modelo de seguridad pública. Esta conferencia va a correr a cargo de don Jesús Narciso Núñez Calvo, coronel de la Guardia Civil y doctor en Historia. Presentado por don José Luis Arranz Villafruela, general de división de la Guardia Civil y presidente nacional de ABECU. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta casa, que va a ser cuando quieran suya. Bueno, suya en el sentido de eso, que la pueden utilizar cuando quieran. Muy bien. Yo poco tengo que decir de este tema. El que tiene que decir, le voy a pasar el turno de la palabra al presentador para que nos presente al que luego dará la conferencia. Muchas gracias a todos por su presencia. Sí, tengo que decir una cosa porque no la veo. Julio, no tenemos cámara hoy. Dentro de 10 días o así, como se está grabando, luego se podrá ver a través de las redes sociales del Centro Riojano. Quiero decir que si alguien lo quiere volver a repetir o a volver a ver y oír, pues nada, dentro de 10 días, 12, no sé cuándo, julio, ¿cuándo? Más o menos, vale, pues que lo vea. Gracias por su presencia. Me imagino que ya funciona el micro, sí. Nada, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Centro Riojano. Muchas gracias a su presidenta, a su vicepresidenta, y se lo transmite al presidente por facilitarnos y dejarnos esta magnífica sala, como otras ocasiones, para estas conferencias que organiza la Hermandad de Veteranos, la Hermandad de Amigos. Lo de veteranos es porque casi todos somos ya un poco más veteranos también, pero bueno, la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ABECU. ABECU Madrid, además, es quien está organizando esto. ABECU Madrid hace unos ciclos de conferencias y dentro de los correspondientes a este año, al año 2025, una de esas conferencias es la que vamos a escuchar hoy, hablando, como normalmente hacemos en estas conferencias, más o menos directamente, en el caso de hoy muy directamente, vamos a hablar de la Guardia Civil. La Guardia Civil, que en las últimas semanas se habla mucho de ella en diferentes ámbitos, algunos en los que no se debería hablar, o de las formas que no se debería hablar, pero que está muy de moda en estos momentos la Guardia Civil. Recientemente hemos además celebrado la fundación de la Guardia Civil. Nuestro conferenciante va a hablar de las razones que dieron lugar a esa creación, a esa fundación de la Guardia Civil hace 181 años. 181 años hizo hace 15 días, me parece, concretamente el día 13. Y el conferenciante que nos va a hablar de esto es un gran amigo, además de un magnífico compañero y magnífico guardia civil y gran profesional. Es el coronel de la Guardia Civil, don Jesús Narciso Núñez Calvo, que nació en el año 1962 en Palma de Mallorca, ingresó en la Academia General Militar en el año 1981 y desde el año 1986 pues, ha tenido diferentes destinos en los empleos de teniente hasta coronel dentro de la Guardia Civil. Actualmente, desde el año 2023, es coronel en reserva sin un destino concreto dentro de la Guardia Civil. Como ya he dicho, es un magnífico amigo y gran profesional de la Guardia Civil, que creo que tiene dos pasiones, una que es la Guardia Civil, evidentemente, y otra la historia.
Entonces yo creo que además hace las dos cosas muy bien y las va a entrelazar de una manera magistral. Como coronel de la Guardia Civil, en una de esas pasiones de él, ha sido jefe de la comandancia de Algeciras y también posteriormente de la comandancia de Cádiz. Ustedes habrán oído mucho en prensa sobre la problemática de esta zona de España, las comandancias de Algeciras y Cádiz, aunque están en la misma provincia, pero son dos comandancias diferentes al mando de dos coroneles. Él ha estado mandando las dos comandancias en estas zonas azotadas en muchas ocasiones por los asuntos de droga. Anteriormente a estos destinos ha estado también en la comandancia de Guipúzcoa, en unidades de reserva en Sevilla, ha estado en Melilla, en Santa Cruz de Tenerife y también en la Dirección General. Pero no solo ha estado en destinos dentro de España, sino que también ha participado como mando de algunas unidades de policía militar, acompañando a fuerzas militares en misiones de paz en Bosnia y Herzegovina, en Irak y en el Líbano. Además ha hecho alguna asistencia de tipo policial en otros países como son Venezuela, Nicaragua y Guatemala. También es un apasionado de la historia y, como no, por esa pasión, llegó a doctorarse en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancias con una tesis doctoral que fue calificada como sobresaliente cum laude y cuyo título era La Guardia Civil en la provincia de Cádiz durante la Guerra Civil, 1936-1939. Además, es profesor colaborador del Centro Universitario de la Guardia Civil, es académico de número de la Academia de las Ciencias y de las Artes Militares, académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, es delegado en Andalucía de la Asociación Española de Militares Españoles, luego les comentaré que es un escritor muy prolífico, es colaborador del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil y es autor y coautor en decenas de libros y monografías relacionados con la historia militar y con la Guardia Civil. Es autor de más de 600 artículos publicados en diferentes medios de comunicación. Ha sido ponente y conferenciante en más de medio centenar de cursos y jornadas académicas y universitarias, tanto en España como en el extranjero, estando especializado en temas de historia militar. Las Fuerzas Armadas le han distinguido además con varios nombramientos, entre ellos Legionario de Honor, Regular de Honor, Almogávar de Honor, Amigo de la Infantería de Marina y Artillero de Honor. Está en posesión además de 36 condecoraciones militares, civiles, nacionales y extranjeras, destacando además que es miembro de las órdenes de Isabel la Católica, del Mérito Civil, de la Orden de San Hermenegildo, del Mérito Militar, del Mérito Naval, del Mérito de la Guardia Civil, del Mérito Policial, del Mérito Social Penitenciario, de Protección Civil, de Reconocimiento Civil a Víctimas del Terrorismo y del Mérito de la Hermandad Legionaria. Se le han concedido además algunos premios y reconocimientos varios, entre los que creo que para él destacan y que Onda Cero Cádiz le concedió en el año 2020 el Premio Gaditano del Año. Y el Ministerio de Defensa le concedió en el año 2021 uno de los premios más prestigiosos que concede, que es el Premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Este premio es la única vez que se le ha concedido a un guardia civil y que tiene además como finalidad el premio recompensar al militar que de modo sobresaliente y cumpliendo eficazmente su servicio haya cultivado a lo largo de su vida las ciencias o las artes militares, la aplicación militar de las civiles y se haya distinguido en la difusión de la cultura militar, contribuyendo de forma relevante al engrandecimiento de ella. Como ven, reúne unas condiciones y unos méritos sobradamente altos como para que pueda hablarnos de la creación de la Guardia Civil como nuevo modelo de seguridad pública, que es el tema de la conferencia que nos va a dar a partir de ahora. Mi coronel, tienes la palabra. Mi general, muchísimas gracias y bueno,
uno no termina nunca de acostumbrarse cuando hablan de uno, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, mi general, por tus palabras allí de ello. Para mí, yo voy a intentar ser lo más conciso y preciso que sea, porque claro, ya para mí es un lujo que ustedes hayan, y más en Madrid, con lo complicado que es moverse de un sitio a otro en Madrid, que no como en provincias, que llegamos en 5 minutos casi a todos los sitios, y en Madrid la verdad que hay que salir con mucha antelación. Quiero, bueno, primero saludar y un agradecimiento muy sincero, primero a la hermandad de amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. Yo viví la gestación de esos primeros momentos que hubo hace ya bastantes años, y la verdad que creo que ABECU es muy importante, que lo digo desde fuera, que realmente colabora muchas veces con ABECU, muchas provincias, y es fundamental, mi general, la labor de ABECU. Agradecer, por supuesto, las palabras que me ha dado el presidente nacional de ABECU, el general de división José Luis Arrán Villafuela, cuando conocemos hace muchos años y en muy distintas circunstancias, a nuestro presidente de Madrid, con el cual he mantenido un contacto muy directo, Ángel Galán Gil, mi director general, con el cual estuve en su gabinete, además de Arsenio, que estuve en su gabinete cuando estuve teniente coronel. Y bueno, y de todos los presentes, porque aquí tengo un montón de generales, de coroneles y de gente muy conocida. Por supuesto, agradecer a todos, ahí, pues, tanto civiles como militares, que hoy nos acompañan, ¿no? Y la presencia de todos ustedes por su amabilidad en venir a hablar de los orígenes del Benemérito y de la Guardia Civil. La Guardia Civil habitualmente no solemos hablar, es uno de nuestros defectos. Todo ser humano tiene virtudes y tiene defectos. Entonces, en Guardia Civil muchas veces hemos aguantado, hemos callado, hemos cumplido lo que se nos ordena y punto, ya está, nada más, ¿no? Hay de ello. Yo precisamente al final me hice universitario y participo en muchas universidades, en muchos foros universitarios, y participo en tribunales de tesis doctorales y tal, donde por lo menos ahí uno puede hablar y puede decir las cosas, ¿no? Y luego, claro, había cosas que antes no se cuestionaban y que ahora se cuestionan. Y de hecho, yo cuando voy a los tribunales, a las universidades y hablo con público universitario, claro, también me preocupa a veces un poco, ¿no? Porque antes cumplíamos, callábamos, servíamos y hacíamos. Pero tampoco hacía falta mucho más, porque la sociedad era así. Pero hay que ser conscientes que la sociedad ha evolucionado, y además el problema que hay es que cualquiera cuenta cualquier cosa, dice cualquier cosa, y parece que es un dogma de fe. Y no es verdad, y no es verdad. Yo recuerdo muy jovencito que decían una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y hoy día en la sociedad, y cuando hablo de la sociedad no estoy hablando de la sociedad española, estoy hablando ya, he trabajado en 4 de los 5 continentes que tenemos. Australia es el único continente que no he trabajado, allí de ello ni creo que trabaje ya a estas alturas, pero bueno, es una cosa que es extendible a todos los lados. Y ya entrando en materia, que es algo que ustedes han venido realmente, yo durante muchos años he estado hablando de la Guardia Civil. Son ya más de 30 años los que vengo dando conferencias sobre la Guardia Civil, ¿no? Al final tuve que hacerme historia, doctorarme y tal, porque los círculos que te mueves universitarios, pues, si no, al final dicen, esto se ha colado, ¿no? Y yo hablaba siempre de la Guardia Civil a partir de cuando ya se había creado, se había fundado, hablábamos del desarrollo, pero luego, como han cambiado un poco los libros, han cambiado un poco las historias, en los 2 últimos años vengo hablando del modelo de seguridad pública desde que termina la Guerra de la Independencia hasta que se crea la Guardia Civil. Porque se crea la Guardia Civil, porque yo, y puedo decir que he estado en muchos sitios tan selectos, mi querida vicepresidenta, como y en universidades y tal, donde al final es que si uno no habla y no dice las cosas, si se calla parece que otorga. Entonces no debemos otorgar determinadas cosas, ¿no? ¿Y por qué se creó la Guardia Civil? ¿Cuál fue la necesidad de ello? ¿Qué camino hubo que recorrerse?
Y bueno, pues ahora que estamos con el 181 aniversario de la Guardia Civil, y lo digo con todo cariño hacia todos los elementos, pero además el hecho de haber trabajado en 4 continentes distintos, con fuerzas de seguridad del Estado de 4 continentes distintos, de una veintena de países, porque luego al trabajar en Naciones Unidas, trabajar en la OTAN y trabajar en la Unión Europea, la ventaja que te da es que conoces otros modelos y realmente, independiente de que uno como español nunca sea compleja, pero en general se siente legítimamente orgulloso. Y además, no porque lo diga en español, es porque cuando estás con otros países te lo hacen valer, ¿no? Te lo hacen decir, ¿no? Y hablar sobre la Guardia Civil, que es la primera fuerza de seguridad del Estado que se desplegó a nivel nacional. España llevaba arrastrando desde el inicio del siglo XIX un grave problema de seguridad pública, que se había agudizado a la finalización de nuestra guerra de la independencia. Nunca he entendido muy bien por qué le hemos llamado guerra de independencia, pero bueno, en 1814, porque éramos un país soberano independiente, pero bueno, tras 6 años de una devastadora lucha contra el invasor francés de entonces. España, cuando muchas veces hacemos la foto de las imágenes, hoy día estamos acostumbrados a una España urbana, una España donde casi el 70% de la población es urbana, 65%, 70%, luego mucha gente tiene una casa en la ciudad y tiene una casa en el campo, pero es que es muy distinto y yo a todos ustedes les invito que con su mente se retrotraigan 2 siglos, 200 años y que vuelvan a la época de sus tatarabuelos, en la mayor parte de ustedes, algunos sus bisabuelos y otros sus tatarabuelos. Porque es importante no perder el norte en las cosas. España era una nación rural, pero principalmente ni Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla, ni Valencia, que son grandes ciudades, ciudades con millones de habitantes, con más de 1 millón de habitantes, la más pequeña de ellas, hay de ello, eran ciudades entonces de decenas de miles de habitantes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los españoles y españolas de bien y no bien vivían en localidades del ámbito rural, y es una cosa que a veces se nos olvida de ello. España tenía 2 problemas en aquel momento, independientemente de los políticos y tal, que yo no voy a hablar. Desde el punto de vista policial, tenía 2 problemas. Uno era el problema del contrabando, que perjudicaba muchísimo a las arcas del Estado, porque ahora todos hacemos la declaración de la renta, pero antiguamente les puedo asegurar que el 95% de los ciudadanos españoles no hacían ingreso ninguno a la hacienda como tal, porque aparte que no existía la declaración de la renta, solamente tributaban las personas que tenían que tributar ahí de ello. Entonces los ayuntamientos ponían unos puestecitos de control a la entrada de las ciudades, comprobaban los mercados, etc. Pero el contrabando que nos venía a España, nos venía de fuera de España. Nos entraba por la frontera portuguesa, nos entraba por la frontera francesa, o nos entraba por las maravillosas costas que tenemos en el norte, sur de España, al este de España, etc., ¿no? Y era un problema. El segundo problema que tenía la España era el bandolerismo, que muchas veces, yo cuando me toca hablar en determinados sitios y tal, claro, a la gente dice, un momento, retroceder 200 años mentalmente, pues claro, no estamos juzgando ahora las cosas como ahora, ¿no? Y el bandolerismo era un bandolerismo principalmente de ámbito rural, pero por una población, una razón muy sencilla, porque la población es que era rural, es que vivíamos en pueblos, en casas diseminadas y no en macrociudades, que entonces, ya digo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Yo les invito a que se vayan ustedes a internet, que se vengan y vean para los censos de aquella época, y algunos se llevará, como me ha dicho, pues algunas sorpresas. Para afrontar este problema del contrabando y de la delincuencia, el rey Fernando VII, siempre ha habido una cosa, la historia española es una historia compleja y complicada, nos diferenciamos mucho en muchas partes de algunos países europeos, ¿no? Entonces, aquí siempre ha habido una máxima que es el máximo éxito con el mínimo esfuerzo. Entonces, en España siempre hemos acudido durante muchísimos siglos a la fuerza militar, al estamento militar. Entonces, los contrabandistas, que los persigan los militares, eso sí, la gestión la llevan autoridades civiles, luego hablaremos un segundo únicamente de ello. Y la seguridad pública, que se encargue el ejército de la seguridad pública, que vigile y patrulle los caminos, que persiga a los delincuentes, pero claro, el grado de analfabetos en España, hace 200 años, era del 80%. Nuestra población que teníamos
no sabía leer ni escribir. No había entonces suboficiales, eso se inventó luego mucho después, y los únicos que sabían leer y escribir eran nuestros oficiales, y algunos evidentemente de tropa, de clase de tropa, que por razones familiares, pero no era una cosa de la milicia, es que la población civil pasaba exactamente igual, excepto el mundo de la Iglesia y aquellas personas que por razón de su oficio y de su trabajo tenían que saber leer, escribir, hablar y tal demás. Bueno, pues la mayor parte de la población no había. Cuando terminamos nuestra guerra de la independencia, durante 3 décadas, desde 1814 hasta ya 1844, bueno, pues realmente, y ahora con la enseñanza que se ha aprobado, que se está dando, pues no estamos llegando allí. Yo tengo que decir, primero, nosotros tuvimos en el siglo XIX 3 guerras civiles importantes, las guerras carlistas, que han sido llamadas, luego han tenido varios nombres. La primera todavía la Guardia Civil no se ha inventado, porque fue principalmente, aunque hubo conatos anteriores y hubo movimientos anteriores, a 1837, y se dio por terminado oficialmente, no realmente, en 1840, ¿no? Y era realmente un tema insostenible de ello. Pero cuando terminamos la guerra de independencia, fuimos la primera nación de Europa que tuvo la primera Constitución Europea, la Constitución de Cádiz de 1812. Y fue en Cádiz, y además, si no la han leído nunca, se la pueden descargar en internet, que está perfectamente ahí, donde hablaba de los españoles de los 2 hemisferios, que es una cosa curiosa, porque otras potencias, como Inglaterra, como Francia, han tenido colonias. Nosotros dimos todos los derechos, privilegios, igual que los nacidos en la península ibérica, a los países que luego se emanciparon de lo que es Hispanoamérica, de lo que es Filipinas, etc. Yo les invito a ver un poco de aquello. Entonces, en 1812, en Cádiz, bueno, empezamos en 1810, 1811, 1812, hasta que al final, el 19 de marzo de 1812, en Cádiz, hay una maravillosa plaza, la mejor plaza de Cádiz, en la Plaza de las Cortes, frente a lo que entonces era Casa de la Aduana, luego Gobierno Civil, Diputación Provincial actualmente. Bueno, pues ahí precisamente hay un monumento precioso, magnífico y maravilloso, y fue dedicado a la primera construcción, que fue la de las Cortes de Cádiz del 19 de marzo de 1812, ¿no? Ahí de ello. Pero claro, esa Constitución, cuando terminó la Guerra de Independencia y llegó otra vez Fernando VII, dijo, esto no, soy el rey, estamos en el absolutismo más duro y puro, con lo cual suspendió la Constitución de Cádiz. En aquel momento España no tenía un modelo de seguridad pública. Había pensado que el ejército, ya que vigilaba y mantenía la seguridad interior y exterior de España, pero no había un dispositivo, una fuerza, un cuerpo policial. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear la Milicia Nacional. Y la Milicia Nacional, magnífica. Tiene unos reglamentos que cuando uno los lee se pueden descargar a base en internet, larguísimos, tremendos y tal. Luego, por supuesto, Fernando VII los congeló todos. Hubo que esperar hasta que llegó el trienio liberal, en 1820 a 1823, para que empezara a funcionar, que es un poco el origen también de nuestra Guardia Civil, en su parte histórica y sus antecedentes, de por qué nace. Realmente ello, pues realmente el tema de la Guardia Civil, el tema de aquella Milicia Nacional, tenía un defecto muy propio y muy español, y es que a la gente hay que pagarla. Si tú quieres que trabaje, a la gente hay que pagarla. Si no la pagas, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a mantener sus familias? Ahora las familias, lamentablemente, tienen muy pocos hijos, pero entonces tener familias de 6, 8, 10 hijos, pues era una cosa normal en las familias que había entonces. Entonces, claro, si yo te meto en la Milicia Nacional, me haces de seguridad pública, vigilas caminos, poblaciones y tal, pero te pago dentro de 6 meses, o dentro de 1 año, dentro de 3 años, ¿quién cultiva la tierra mientras tanto? ¿Quién? En fin, es una historia que es muy bonita cuando lo lean, todo el mundo se queda maravillado de leer esos reglamentos de la Milicia Nacional, pero claro, luego estaba que es que todo el mundo quitaba del medio, con lo cual fue un gran fracaso en este tema, porque había que pensar no desde arriba, sino había que pensar que primero para sostener algo tienes que pagarlo, ¿no? Y seguíamos teniendo esos dos problemas. Hubo, claro, donde vivía el rey, que era en Madrid,
porque curiosamente, yo que he dado muchas conferencias en Barcelona, en el Colegio de Abogados de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y yo tengo una parte en mis múltiples ramas de familias de Barcelona, yo les digo, digo, es que estáis muy atrasados en muchas cosas, porque aquí no se empezó quitando la Guardia Civil, porque los mozos de escuadra, los mozos de escuadra, en el año 36, cuando se procedió a la disolución, al terminar, y luego terminó la guerra en el año 39, eran menos de 500 efectivos, ahora son 22.000 mozos de escuadra. Entonces, nunca pasaron de 500 efectivos. Es más, en algunos periodos de la historia, y no le pueden echar la culpa a nadie, pues estamos hablando de la Segunda República, la Primera República, podemos saber, es un cuerpo evidentemente muy antiguo, las raíces, no el cuerpo como tal, pero fue siempre, y tenían unas misiones muy concretas ahí de ello, ¿no? De eso. Entonces siempre se estaba acostumbrado al ejército permanente, que era el nombre que tenía en la Constitución de Cádiz de 1812, y los militares que nos resuelvan todos los problemas. Y todo lo que haya, que sean los militares que vayan a vigilar, que sean los militares los que vayan a patrullar, que sean los militares, pero claro, los militares estaban para hacer la guerra y para defender el país, la patria, pero no para vigilar si había contrabando o no había contrabando, para ver si robaban o no robaban, si violaban o no violaban, o hacían lo que sea y tal, demás ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues Madrid, que era la capital del reino, en 1815, que es un decreto que además cuando uno empieza a hablar y hay mucha gente que empieza a poner medallas y empieza a poner pegatinas por todos los sitios, pues, hombre, hay que hablar un poco, a la gente no se la puede engañar, ¿no? Para que cada vez, por desgracia, y lo digo en ámbito universitario, y lo digo como profesor y como doctor en historia, pues se hace, ¿no? En 1815, el 15 de marzo, se aprueba el primer reglamento de la provisional de la policía. Pero ese reglamento solo era para Madrid, que Madrid no estaba dividida entonces en barrios, estaba dividido en cuarteles, que tenía 12 cuarteles, que eran los cuarteles, entonces la palabra de barrio era una palabra que, en fin, dábamos un poco de lado, porque entonces, luego el cuartel ha sido una palabra muy militar, lo hemos derivado hacia temas únicamente militares, pero todos los cuarteles eran como los barrios, para que lo entendemos. Yo le voy a leer solamente un artículo, muy rápidamente, para que vean un poco de cómo está escrito el tema. La obligación del prior del cuartel, el prior no era sacerdote, ni nada religioso, ni el cuartel era un cuartel militar, debe ser la de velar y excitar el celo de los respectivos alcaldes de barrio, conocer y averiguar la conducta de todos los vecinos de su cuartel y observarla de cerca, rondar y celar de día y de noche para la tranquilidad y buen orden de su departamento, tomar las primeras providencias en todos los negocios que no estén prevenidos por otra autoridad legítima y dar parte diariamente de todas las novedades que ocurrían en el cuartel a su cargo. Al general ministro, 1815, habíamos terminado la guerra de independencia, no había guerra entonces en España, pero fíjense los nombres que utiliza la sociedad civil para definir un poco, sin perjuicio de obrar y poner en ejecución las demás zonas que este jefe diera. Bueno, hay que decirles que esto no tuvo recorrido ninguno, que se hizo para Madrid porque vivía el rey, donde había llegado Fernando VII, y no se preocupó ni se importó absolutamente nada al resto de España, donde vivían todos los españoles, y Madrid entonces era una ciudad que tenía decenas de miles de habitantes, todavía no éramos una ciudad grande de ahí. Hubo que esperar al denominado trienio liberal, 1820-1823, para que volviera a establecerse la milicia nacional, que era un poco como el modelo de seguridad pública. Y se hace un real decreto de 25 de abril de 1820 y se aprueba un reglamento, que curiosamente cuando uno compara los reglamentos de 1820, la normativa no difiere de la de 1812, más que en las fechas y alguna palabrita que se ha cambiado y nada más, es decir, se volvió a destruir. Con los liberales, ese trienio liberal, que fue un poco caótico, como es un poco también cuando empezamos a quitarnos la camisa y empezar a decir qué pasa eso, el ministro, uno de los primeros ministros de la guerra, porque luego había gobiernos que duraban muy poco, y con el trienio liberal fue ahí. Fue el primer duque de Ahumada, Pedro Agustín Girón en las Casas. Fue primer duque de Ahumada, era marqués de las Amarillas, y había sido marqués de Amarillas, ministro de la guerra y padre del futuro fundador de la Guardia Civil, el segundo duque de Ahumada. Y el 30 de julio de 1820 presenta en las Cortes españolas, las Cortes que todos conocemos, para aprobación su Real Decreto sobre la creación de la Legión de Salvaguardias Nacionales. ¿Qué ocurrió? Que como fue sometido a votación, los diputados dijeron, si aprobamos, porque iban a encargarse de dos cosas. Iban a encargarse de la seguridad pública, porque entonces mucha gente, claro, es que
Si quitamos la asignatura de historia de las carreras, de los estudios de los colegios, vamos a ir muy mal para el futuro. Sabremos mucho de cosas de informática y de muchas cosas de esas, pero nos vamos a olvidar de dónde venimos y por qué somos lo que somos. Y ese es un error bastante grande. Si quitamos y lo olvidamos precisamente de toda esa parte, claro, ¿qué ocurría? Que es que teníamos un problema muy grave en España, y es que la gente no podía ir de un pueblo a otro pueblo. La gente se movía solamente cuando había ferias, que eran ferias, no las ferias de ahora, que son todas de beber, tocar las palmas y pasear y tal, sino eran de ganado, eran de productos hortícolas, agrícolas, etcétera, etcétera, que iban con animales, con mercancías y tal, y luego volvían con dinero, que era donde actuaban los ladrones, actuaban y los bandidos asaltaban de lo rico y lo lindo, y eso ocurría allí de ello. Entonces, esa ley, que la pueden descargar perfectamente, el decreto lo pueden descargar perfectamente en internet. Yo me quedo solamente con una frase, que la voy a entrecomillar, no es mía, es del primer duque de Ahumada, que dice: ¿qué pretendía esa legión de salvaguardias nacionales? Qué nombre tan rimbombante, lo de los nombres antiguos es tremendo, ¿eh? Abro comillas. Pretendía el exterminio de los malhechores y la seguridad en los caminos, objeto principal de sustituto, cuyas circunstancias no se han podido lograr jamás, a pesar de las medidas del gobierno y de los esfuerzos y sacrificios de los pueblos. Porque entonces era el alcalde que tenía que solucionar los problemas, y las diputaciones que tenían dinero solucionaban. Y ahí a veces, ustedes conocerán todos las famosas series de Curro Jiménez. Curro Jiménez fue un delincuente, no lo que imagen que tienen en la película, que está sacado fuera de contexto porque lo ponen luchando a veces contra los franceses, la gran independencia. El verdadero Curro Jiménez fue muerto por la Guardia Civil varias décadas después de la época que aparecen en las películas, para suavizar el tema, y era un auténtico criminal de ello. Cuando se presentó este proyecto, que es magnífico, se lo pueden descargar en internet por no aburrirles ahí sobre el tema, le he dicho únicamente la frase que para mí es más importante de todo ese Real Decreto, se votó y se votó en contra. Entonces, si no fue aprobado por las Cortes, y luego poco después fue cesado como ministro de la Guerra, era muy habitual, los ministros lo dan muy poco habitualmente, bueno, pues se acabó, ¿no? Porque, y abro comillas, lo que sale en el Congreso de los Diputados es una medida atentatoria a la libertad y desorganizadora de la milicia nacional. Cerro comillas. Muy bien, pero claro, si usted quiere tener una milicia nacional, páguela, instrúyala. Si usted no la va a pagar, ¿quién va a dejar de darle de comer a su familia para ir a perseguir a nadie? Pues, lógicamente, no. ¿Qué fue entonces lo primero que arregló nuestro rey Fernando VII? Pues lo que más daño le hacía era la Hacienda. Entonces se crea por primera vez el resguardo militar de Hacienda, en 1820. Hoy, vengo de estar en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, hay una calle que está dedicada precisamente a raíz al resguardo militar de Hacienda. Todas esas generaciones actuales nuestras, de este siglo, nos habíamos olvidado de ella completamente. Yo les puedo decir que yo tampoco lo sabía, pero no lo sabían tampoco los antecedentes ni los antecesores míos ahí de ello. ¿Por qué? Porque toda la normativa del resguardo militar de Hacienda no había sido publicada, curiosamente. Nos hemos acostumbrado tanto al Boletín Oficial del Estado y a la Gaceta Militar de Madrid, pero es que se publicó muchísima legislación. Parece que solamente vale lo que salía publicada en la Gaceta de Madrid o en el Boletín Oficial del Estado. Y hay un montón de leyes, reales decretos o leyes ministeriales que son publicados en otros sitios. Entonces, bueno, pues casualmente lo encontré. Lógicamente, como se había creado, se lo dije al Ejército, al Ministerio de Defensa, y entonces hace unos años pues me llevaron, estuve en el Instituto de Cultura Militar, dimos unas conferencias magníficas ahí, algunos, mi general, tú estuviste presente en algunas de ellas que dimos allí de ello, y encantados porque descubrieron, y además hay una cosa, en 1820, como había mucho contrabandista, y porque además ese resguardo militar no solamente era para perseguir los temas de Hacienda, era para perseguir también a los delincuentes que asaltaban y asolaban los caminos. Entonces, yo tengo un gran cariño a nuestra policía española, a la policía de verdad, a la policía que se creó a partir de 1908. Hay de ello, y además conozco mucho, y he trabajado muchísimo, y he ayudado mucho a historiadores de policía sobre los temas que hay de verdad, ¿no? Bueno, pues son nuestros militares, nuestro ejército, en 1820, los que crean cuadrillas de paisano, que van vestidos de paisano, que además encima hago una cosa, cuando tú actuabas de uniforme,
la silla de montar te la daba el ejército español. Pero cuando ibas disfrazado de bandolero, de paisano, el ejército decía, usted, los que perdieron esta unidad tienen que buscarse la vida. Y tenían que buscar una silla de montar de cualquier forma, con lo cual ya les puedo decir que parecían bandoleros de verdad, porque tenían la silla de montar, cada uno de su padre y de su madre, donde la conseguían, la compraban o lo que sea y tal. Y se van de paisano, entonces, ¿cómo se identificaban como agentes de la autoridad para luchar tal? Pues sacaban la placa, que era el escudo nacional de la época, dorado y grande, con una trincha de cuero que llevaban debajo de la ropa de paisano, vestidos de cualquier forma y tal. Yo muchas veces, y tengo grandes amigos en la policía, lo digo con todo el cariño del mundo, digo, ni siquiera la placa fuiste los primeros. Fue cosa de los militares el llevar placa, ir de paisano, identificarse como militares y como miembros del resguardo militar. El resguardo militar tuvo más efectivos que la propia Guardia Civil, no estoy hablando, y más que cualquier otro cuerpo policial que hubo en España. Hubo en plantilla más de 6.000 efectivos repartidos por toda España. Es una cosa que, como no se había publicado en la Gaceta ni eso tal, pues se ha sabido realmente hace pocos años que hemos ido de allí y tal. Bien. Mientras estaba el resguardo militar de Hacienda, que estaban cumpliendo misiones que son muy propias de la Guardia Civil, algunas de ellas hoy día, seguíamos con el modelo de crear una policía. Digamos que habíamos una policía. Entonces, en 1822, en pleno trienio liberal, ya visto que lo de 1815 pues, no había funcionado, pues creamos un modelo de seguridad pública y hacemos un Real Decreto un 6 de diciembre de 1822. Y entonces, para dedicarnos a la seguridad de personas y de bienes y conservación del orden público. ¿A quiénes le hacemos responsable de ello? A los jefes políticos. Jefes políticos, con ese léxico, son los gobernadores civiles que hemos conocido, que son los delegados del gobierno y subdelegados de gobiernos actuales. Y a los alcaldes de los pueblos. Los alcaldes, hay que pensar que en aquella época los alcaldes no cobraban. Estaba la dieta de asistencia, cuando había un pleno había una cosa, pero no había sueldos en aquella época, porque el que iba a alcalde en aquella época, pues es porque tenía unas capacidades económicas, sociales, etcétera, que eran importantes ahí. ¿Y qué entonces los verdaderos encargados de la seguridad del tema? Pues los ayudantes de barrio, y donde dice la ley, donde debe haberlos. Porque claro, pues los ayudantes del barrio sí hay que pagarles. Y tiene que salir, claro, solamente los ayuntamientos que tenían dinero son los únicos ahí de ello. Con lo cual, los ayudantes de barrio eran en 1822, nadie los recuerda, nadie los enaltece, nadie les pone lo que tenemos, eran la única institución policial de seguridad pública realmente neta que había en aquella época. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que principalmente, pues solamente nos preocupaba está el rey, que es en Madrid, con lo cual esto tampoco funda. Que lo haga la Milicia Nacional, y como la Milicia Nacional no trabaja, pues al final le encargamos al Ejército Español que sea el que nos vigile, y en vez de estar en los cuarteles formando, adiestrando, instruyéndose, pues a patrullar los campos, a patrullar los caminos. Las nacionales 1, 2, 3, 4, 5, que estabas a Camino Real número 1, Camino Real número 2, Camino Real, el Cádiz al número 4, pues no estaban asfaltados ni nada, y lo vigilaba el ejército, pero claro, eran pelotones, eran secciones, muchas veces manos de cabos o de sargentos, y resultaba que nadie sabía sacar un papel, con lo cual pues no se pedía tampoco documentación. Bueno, el artículo 37 de ese Real Decreto de 1822, bueno, pues se curaba en salud, porque decía, cuando exista un problema grave de delincuencia, pues los jefes políticos, los gobernadores civiles, están autorizados, pues, o a llamar al ejército o a contratar, y digo, entre comillas, partidas de escopeteros. Y había delincuentes y partidas de delincuentes que un tiempo atracaban y otro tiempo servían al Estado y cobraban su nómina. Hay algunos bandoleros famosos que han estado trabajando a un sitio y a otro. Bueno, no contentos con ello, llegamos al modelo de 1823, el año siguiente, porque el del 22 evidentemente no funcionaba, él pertenecía a los liberales, y ya cuando llega la monarquía absoluta en España, absolutista en España, pues esto evidentemente, aunque era buena idea eso de perseguir a los contrabandistas y tal, etcétera, de una forma eficaz y poner militares a perseguir el contrabando, pero todavía hay que pensar que el cuerpo de carabineros no se crea, lo crea Fernando VII, 1829. 6 años después de acabarse con el trienio liberal y antes que encargarse realmente de la seguridad pública con eficacia. Entonces, en 1823 se redacta una ley, que es la ley que se empezó primero con el trienio liberal, lo cogió el gobierno absolutista, la monarquía absolutista,
las monarquías parlamentarias después, porque yo creo que ha sido, yo con algunos juristas he hablado sobre el tema y digo, bueno, pues tengo que mirarlo, luego ninguno me ha devuelto la respuesta, pero bueno, yo siempre lo digo porque sé que aquí hay buenos juristas. En 1823 se aprueba por las Cortes Españolas la ley de 3 de febrero que se llama Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias, y estuvo en vigor y fue derogada un montón de veces, incluso con la Guardia Civil, que tenemos una relación muy directa con el tema este. Y en función de cómo estaba el país, la renovábamos, la poníamos en vigor, y cuando ya cambiábamos, la quitábamos, pero otra vez llegaba otro problema y la teníamos que poner otra vez en vigor. Claro, ¿quién eran los competentes entonces? No eran los jefes políticos de la provincia, porque el gobierno de turno evidentemente intentaba. Se lo aplicaba a los alcaldes, que han sido siempre los grandes fustigados, porque eran los que tenían los vecinos, los que tenían la vecindad, y entonces el orden público, la seguridad ciudadana, para que lo entendamos, correspondía a los alcaldes. Eso sí, tenían que rendir luego cuentas, pues si la cosa iba muy mal, al jefe político de la provincia, para la seguridad y la protección de las personas. Y la milicia nacional va evolucionando, ya se habla de la milicia nacional local, porque hay que distinguir un poco de la milicia nacional, de tal, demás, y ya en cada pueblo, pero claro, como seguíamos sin pagar a la gente, pues a ver, ustedes supónganse que están ustedes en su oficio y profesión, cada uno de ustedes, y que de repente le dicen que ahora les van a movilizar durante 6 meses a vigilar los caminos, a perseguir tal, y dice, oiga, en aquella época, desgraciadamente, ahora hoy día tenemos un estado igualitario donde hombres y mujeres trabajan igualmente, con responsabilidad económica y social, pero en aquella época el que le tocaba traer, ya bastante tenía la mujer con cuidar y mantener una prole maravillosa y magnífica de hijos, y decir, mira, durante 6 meses te quedas sin marido y sin ingresos en casa. ¿Esto cómo se come? Pues claro, le puedo decir que así ocurrió lo que ocurría y lo que ocurrió en España. Intentamos crear en 1823 con los senadores reales y acudimos a una fuerza militar de ello, y ya estamos hablando, ya hemos terminado ya con el trienio liberal, estamos con la restauración del absolutismo, y el 4 de mayo de 1823 en Zaragoza creamos la primera compañía de celadores, ahí ya para demostrar que el nuevo gobierno, que ya viene después de acabar con estos malditos liberales, que se han dedicado a la buena vida y no a arreglar los problemas del país, vamos a poner una compañía de seguridad, de orden público, seguridad ciudadana, que es lo que llamamos ahora al orden público que se llamaba anteriormente. Y se crea por un real decreto, o sea, no por una amnistía, por un real decreto. Y entonces eran de caballería. Y eran de caballería, pues, ¿por qué eran de caballería? Pues muy sencillo, pues como eran muy pocos y tenían que ir a muchos sitios por toda la provincia, pues tenían que ir de caballo, como fueran andando, que era como andaba principalmente en la mayor parte de la Guardia Civil, que luego 2 décadas después se tuvo que crear, pues no llegaban a ningún lado. Entonces eran fuerzas de caballería todas allí. Y como esto empezó a funcionar bien, lo elevamos luego a nivel regimiento. Y el 13 de mayo, además curioso, el 13 de mayo, que es la fecha fundacional de la Guardia Civil final de ello, de 1844, sale repetida varias veces en varios intentos, y el 13 de mayo. Y digo, oye, esto que va sonando el 13 de mayo, al final va a ser verdad que el insistir tiene luego su razón y tal demás. Hubo un decreto que fue aprobado por el presidente del gobierno y que además lo pueden ver ustedes perfectamente en internet, que también es de 13 de mayo de 1827, que dice, y hablo textualmente porque no son palabras mías, que por el Ministerio de la Guerra se procediese a la creación de una fuerza especial, separada del ejército, que velara por los caminos, que asegurara la tranquilidad del reino, hiciese respetar la justicia y persiguiese o contribuyese a la persecución de los defraudadores de la Real Hacienda. Cierro comillas. Estaban hablando de la Guardia Civil, que no tenía nombre de Guardia Civil ni eran guardias civiles. Pero el Estado, entonces, crea un real decreto y se crea. Y muchas dicen, oiga, pero es que luego hablaremos de la Policía General del Reino, porque se está engañando mucho. Yo no voy a entrar en temas políticos, por supuesto, pero es que, claro, yo pues entiendo que los historiadores somos una especie a extinguir, lógicamente, ¿no? Y cada vez se enseña menos historia, ¿no?, en las cosas. Pero es que las cosas no vienen por arte de magia ni por arte birloque, ¿no? Y entonces hay que crear una fuerza que se dedique. ¿Cuáles son los problemas del país? Los problemas del país son la delincuencia que hay, que es una delincuencia rural, porque la población es rural, porque vivimos todos en pueblos y en casas diseminadas, y el tema del contrabando, que es un problema impresionante que hay allí. Bueno, pues es publicado el Real Decreto.
Y como pasa también en España, una vez que publicamos la ley, que publicamos la norma, nos olvidamos de otra cosa. Y no se desarrolla. Es increíble. O sea, es una norma que se publica, que se aprueba, que las Cortes votan a favor de ello, sale publicada y no se dice absolutamente nada. Son de estas cosas, también los gobiernos duraban poco, etcétera, 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 de ello, ¿no? De eso. Ya en 9 de marzo de 1829, hacía 196 años, el tema del contrabando, que siempre había dirigido el contrabando específico, eran siempre cuerpos civiles que... Pero claro, hay que pensar un poco como la normativa y la legislación de la época. Hoy día tenemos un código penal, se va a la cárcel, etcétera, tal, pero es que antes, que no había internet, ni había teléfonos móviles, ni había correo electrónico, ni había nada, es que era muy difícil, es que antes eran muy difíciles las cosas, no le digo nada cuando había ni teléfono, ni telégrafos, casi ni nada de ello, ¿no? Entonces, al final, por fin, se entra en razón y se dice, oiga, el cuerpo que persiga el contrabando, que vigile las costas de la frontera, es un cuerpo militar, porque si alguien incumple, hace las cosas mal, como mínimo se le arresta o se exige el Código Penal Militar, que es muy duro, porque el Código Penal Ordinario estaba para otra serie de cosas. Yo solamente les voy a decir, ya entre comillas, simplemente para que lo vean, el artículo 2, para que refine perfectamente, es larguísimo, tuvo que publicarse, además, les puedo decir que mucha gente, oye, que he buscado en la Gaceta de Madrid. Digo, no lo busques en la Gaceta de Madrid, búscalo en 20 Gacetas de Madrid, porque era tan largo que lo van publicando cada varios días, 3 o 4 páginas, porque la Gaceta tenía que hablar de otras cosas. Y decía, abro comillas, se establecía para la seguridad y vigilancia de las costas y fronteras, hacer la guerra al contrabando. Y mucha gente me ha levantado y me han dicho tal demás en la universidad, oiga, eso de la guerra al contrabando es un poco belicista, es un poco... Digo, no se engañe usted, belicistas eran los contrabandistas, porque las partidas de alijo de contrabando eran 100, 150, 200 contrabandistas armados hasta los dientes, porque tenían que descargar del barco el alijo. No es una planeadora que viene ahora con motores que suelta unos fardos de droga y se los lleva, no, era un barco que llegaba, que demarcaba un montón de embarcaciones y estaban durante horas y horas y horas y tal. Y entonces la patrulla militar que había tenían que liarse a tiros con ella. Y entonces eran 150 o 200 contrabandistas, vean los películas de la época, y entonces ahora un poco la verdad. Por eso es importante hacer las cosas. Bueno, hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones. Esto es de la Gaceta de Madrid, no es literatura que yo invente, estoy leyendo palabras textuales de la ley. Y para afianzar con respetable fuerza a favor de la industria y comercio nacionales la protección y fomento que proponen las leyes de aduanas. Muy sencillo, porque a nuestras fábricas de cualquier género que había aquí en España ya se encargaba el Estado de cobrarles el impuesto y los ayuntamientos de cobrar los arbitrios, los impuestos municipales, pero lo que entraba por las playas, por las fronteras de contrabando, no los cobraba nadie. Con lo cual el pueblo pues iba a comprar lo más baratillo que tenía y no compraba lo más caro. Llegamos a la Policía General del Reino, a la cual yo tengo un gran respeto, pero que no se ha dicho la verdad, no está diciendo la verdad de ello. Siempre se habla de la Real Célula del 13 de enero, que es la fundación, y digo, joder, y eso lo he hecho muchas veces con todo el cariño del mundo a mis amigos policías, digo, os olvidáis que es que estáis hablando de la Real Célula, pero es que tenéis que hablar del Real Decreto, que se hace 5 días después, el 8 de enero. Lo que pasa, claro, que como lo firma el rey dice unas cosas que no gustan, pues vamos a olvidar lo que ha dicho el rey y vamos a hablar del... Claro, faltamos ahí un poco. Y claro, esas palabras del rey Fernando VII, con todo el respeto que tienen que ver, no son mías, están entrecomilladas, yo le voy a decir una frase solamente del rey Fernando VII, y luego ya cada uno pues tiene formación e inteligencia suficiente, y luego más, no es que lo diga yo, búsquenlo directamente en internet, en la Gaceta. Entre las atenciones que al verme restituido a la plenitud de los derechos legítimos de mi soberanía, hay que olvidar que ya por fin se había acabado con el diseño liberal, y teníamos ya por fin 1824, era el primer año que ya gobernaba Fernando VII en condiciones absolutistas, reclaman con urgencia mi paternal solicitud. He considerado como una de las más importantes el arreglo de la policía de mis reinos, la cual debe hacerme conocer la opinión y las necesidades de mis pueblos, e indicarme los medios, aquí ya empezamos a cambiar, los medios de reprimir el espíritu de sedición, de extirpar los elementos de discordia y de sostruir todos los manantiales de prosperidad. Porque la única prosperidad es la que proporcionaba el rey. Entonces era muy importante lo que hoy día se llama policía política.
que hoy día la utilizamos con otros medios, pero en aquella época no existía la palabra, el vocablo policía política, sino que era distinto. Y entonces había que perseguir, que además cuando uno empieza a ver, y yo invito siempre a la gente cuando de repente me levantan y tal, demás la mano, o digo, vayan ustedes, miren, no me crea a mí, vaya usted de qué provincia, de tal sitio, vaya, busque a la biblioteca municipal, hoy ya están muchos periódicos, hoy día se pueden consultar por internet, y vea usted los periódicos de 200 años. Y se va a quedar usted asombrado. Y luego, cuando haya leído, si quiere, pregunte, vea, pero reflexione un poco sobre lo que hay de ello, ¿no? Pero hay una cosa curiosa. Cuando hablamos de la Policía General del Reino, porque claro, no se explica bien del tema, y se lo digo con todo el cariño del mundo, porque se ha engañado y se está engañando mucho de ello. Se está engañando mucho de ello. Yo voy a abrir comillas, porque no quiero que sean mis palabras, sino quiero que sean las palabras de lo que firma Fernando VII, rey absolutista de España. Interín, establezca un cuerpo militar, especialmente encargado de la seguridad de los pueblos y los caminos. Era una España rural, no era una España urbana en aquella época. De eso, pues entonces cada quien a los alguaciles independientes e invocar el auxilio de los comandantes militares, porque al final era el ejército el que trabajaba, era realmente el ejército que trabajaba, y luego ayuntamientos, jueces, tribunales, los jefes de la Real Hacienda y de cuantos tengan fuerza armada de disponer. Entonces, claro, es decir, que crea una Policía General del Reino para Madrid, para algunos sitios concretos y tal demás, que son gente, porque yo les puedo contar una anécdota, que estando en Cáceres, con la BECU precisamente, en Badajoz, perdón, con la BECU, la comisión que vino fue en el sitio más grande que tenía el Banco Bilbao, el Banco de Badajoz, que ahora no tiene la Caja de Ahorro del Almendralejo, que es el que se ha quedado, claro, es el banquero fuerte de Extremadura, es solo el Almendralejo, los de Badajoz, si alguno conoce aquella zona. Y yo digo, oiga, no nos ha parecido muy bien lo que usted nos ha dicho, pero oiga una cosa, es que estamos buscando las altas y bajas en los boletines oficiales de la época, de los comisarios de policía y tal demás. Y digo, es que no las hay. ¿Pero cómo no lo va a ver? Y tal. Digo, no, es que la gente contratada a dedo y despedida a dedo. No tenían carácter de funcionarios. Por eso no existía. Es que, claro, uno no puede dar, porque estaría un año dando clases sobre el tema este y tal demás. Digo, no vais a encontrar nunca escalafones. Porque no había. Porque eran contratados a dedo y despedidos a dedo. Uno, de hecho, hace poco en otra conferencia me dijo, oiga, he visto que el comisario de tal, luego nombra funcionario de correos, ¿cómo puede ser eso? Digo, porque es que era de correos antes de. Lo nombran para este tema y luego cuando se acaba la historia lo despiden y se vuelve otra vez a correos. ¿Qué quiere que le diga? Es que la historia hay que saberla y por eso no hay que terminarlo de ello. Con la muerte de Fernando VII en 1833 ya van cambiando muchísimo las cosas. Hay que decirles que ya en 1827 se revisa y se modifica ese reglamento de 1824, se quitan muchas atribuciones. De esto no lo van a escuchar porque no interesa nuevamente ahí hablarlo, ¿no? Y entonces hay una Real Orden, que es interesante, de 1833, de 23 de octubre, que dice: tras exponer que la Policía General del Reino debía circunscribirse en los límites de que nunca debió de salir, que ejercitando su vigilancia sobre algunos no lo haga sino en el interés de la seguridad de todos, y que en lugar de instrumento de vejaciones sea un medio, esto no lo dice un periodista, lo dice un Real Decreto, y además estando la reina consorte como titular, sea un modelo de gobierno y por consiguiente un elemento de protección. Claro, la seguridad pública, el gobierno, el Estado tiene que defender al ciudadano, sea súbdito si hay un reino, o sea ciudadano si no hay reino y hay una república, ¿no? Entonces se ordena, y ahora otra vez comillas, al superintendente, haga inmediatamente revisar y refundir en este sentido los reglamentos del ramo, suprimiendo en ellos toda precaución exorbitante, toda formalidad vejatoria, toda traba, en fin, que no sea absolutamente exigida por la necesidad de conservar el orden y de asegurar el reposo general. Claro, cuando esto en la universidad, cuando hablamos y tal, estas cosas, hay que decir una cosa, es que lo que se creó en 1824 fue lo que hoy llamaríamos una policía política. Era para reprimir los intentos de sedición, y lo entiendo con lógica, porque el rey Fernando VII había vuelto al gobierno después de echar al trienio liberal en 1824, entonces lo que más le preocupaba era que lo volvieran a echar, con lo cual hay que crear lo que hoy llamaríamos una policía política de ello. Y curiosamente, otro 13 de mayo, en este caso en 1834, bueno, pues se crea
el Ministerio del Interior, que muchas veces, que entonces siempre ha sido el Ministerio de la Gobernación, pero ha habido veces que ha sido el Ministerio del Interior. Teníamos todavía territorios en Filipinas, teníamos territorios en Cuba, teníamos territorios en Puerto Rico, que eran españoles de ello. Bueno, en fin, yo sobre este tema, bueno. Y ya llegamos a 1840, yo tengo que decirles que la Policía General del Reino tuvieron que cambiarle el nombre, ya no se llamaba Policía General del Reino cuando llegamos a 1840, quedaba, pero ya cuando el rey Fernando VII había muerto en 1833, estamos hablando ya 7 años después, y lo último que quedaba de esa institución policial del Estado, yo he tenido muchas discusiones con queridos amigos de la policía sobre ello, es el Real Decreto, que yo les invito porque está publicado en la Gaceta de Madrid, con lo cual lo pueden leer en internet en su casa, que es el Real Decreto de 2 de noviembre de 1840, en la cual la última institución policial que se había creado durante los tiempos de Fernando VII, la Policía General del Reino, que había sido reconvertida a partir de 1836, dice, mira, en España somos especialistas en una cosa, cambiamos el nombre, le quitamos la corbata, le ponemos un corbocito, le ponemos el otro y ya está. Entonces en 1836 ya no vamos a usar el nombre Policía General del Reino y se disuelve oficialmente la Policía General del Reino. Aunque luego algunos me digan que es mentira, pues oye, vete a la Gaceta de Madrid y verás todo, una ley que habla sobre el tema este. Y no una cosa, como estamos haciendo ahora, algunos historiadores, y dentro de unos pocos días vamos a presentar un libro, el cual yo he hecho el prólogo y lo ha escrito un capitán del cuerpo, donde publica las gacetas de las provincias, porque claro, estamos acostumbrados, posiblemente ustedes, salvo aquellos que sean abogados, o sea, tengan algún motivo determinado, no se van a las gacetas que hacen los boletines oficiales de la provincia, de su respectivo, se van al boletín oficial del Estado, porque lo importante es el Estado. Yo les digo, pues todas las provincias, todas las diputaciones provinciales siguen editando el boletín oficial de la provincia. Pues lo mismo pasaba hace 200 años. Lo que es importante, lo que afectaba a cada provincia, a cada pueblo, no esperen ustedes encontrarlo en la Gaceta de Madrid o en el boletín oficial del Estado, que a veces ocurre, ¿no? Váyanse ustedes a la Gaceta de la provincia, al boletín oficial de la provincia, donde viene un montón de cosas. Claro, eso no, yo solo quiero saberlo, ¿cómo que no? Si tiene valor legal total y actual ahí del tema este, ¿no? Bueno, pues entonces en 1836 ya dejamos de ser Policía General del Reino y se disolvió entera, yo lo siento mucho, los alcaldes fueron los que había allí, y pero quedaba todavía una cosa que protegía a la monarquía, que era la policía secreta. Yo muchas veces he discutido, es que la policía secreta no hay ningún reglamento. Digo, ya, pero oye, la Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado habla de la policía secreta, con lo cual, a lo mejor son los primeros que atreven a llamar policía secreta, pero vete y estudia y mira a ver y te vas a una sorpresa sobre ello. Otra vez, ese Real Decreto que hemos hablado, que lo hicieron los liberales, bueno, que le da poder a los alcaldes y tal, otra vez se vuelve a aprobar, se vuelve a quitar, se vuelve todo a ello. Y hay un momento determinado, y con esto vamos llegando a lo que es la fundación de la Guardia Civil, que es el tema de el Real Decreto de 30 de diciembre de 1843, que vuelve a derogar otra vez más la famosa instrucción de 1823, y hay una carta que además encima, por supuesto no he sido yo, fue un alto dirigente del Partido Socialista Obrero Español, destacado en su tesis doctoral, magnífica además, Pablo Castellanos, que es magnífico el libro que habla, con lo cual no puede ser tachado absolutamente de ninguna intencionalidad, y más en la época donde se hizo esa tesis doctoral, donde publica una carta del ministro, un escrito del ministro de la Guerra, 30 de diciembre de 1843, el mariscal de campo, mariscal de campo es un general de división, para que nos entendamos, que era como se llaman todos a los generales de división, mariscales de campo, Manuel de Mazarredo y Mazarredo, pues dirige un escrito muy contundente al ministro de la Gobernación, que era José Justiniani Ramírez de Arellano, marqués de Peña Florida, porque en aquella época, como no fuera el marqués, conde o duque, pues tenía pocas posibilidades de triunfar en la vida política de ello. Y solamente le voy a leer un párrafo que está reflejado en el tema. Siendo continua la diseminación en que se encuentra la mayor parte de las tropas de infantería, caballería y milicias, se refiere a la Milicia Nacional, a causa de la persecución de ladrones y malhechores de todas especies, a que están constantemente destinadas innumerables partidas y destacamentos, en términos de no poder atender como conviene el servicio de las guarniciones y demás que le son peculiares. El ejército español
como no hacíamos guerra, porque muchas veces dicen, oye, ustedes no estuvieron, no, es que estábamos preocupándole que no robaran por los caminos, y teníamos todo el ejército español diseminado por los caminos de España, en pelotones, secciones y compañías, y entonces, claro, la mitad de los mandos no sabían, pues solamente los capitanes y los tenientes alférezes los que sabían leer, y no podían estar en las patrullas todos, o sea, que había de ello, ¿no? Y entonces ya el ministro de la guerra, que es el ministro del ejército, el ministro de defensa, como lo entendamos un poco, quitando a la marina, el ejército del aire por supuesto no existía entonces, pues se puede suponer, estaba ya hasta el gorro ya el ministro. Entonces, ese escrito que se filtró, que tal demás, que está publicado y reproducido, y no puede echar la culpa a nadie de la Guardia Civil ni a nadie del ejército, sino fue evidentemente un destacado político progresista, que algunos han tenido, de los que están aquí, el placer además de conocerlo, continúa, y no pudiendo esto dejar de producir males inmensos, como vuecencia conocerá a la disciplina del ejército, tienes razón, si tú desplegas pelotones y secciones que la gente no sabe leer, pues tú que luego vas a aplicar, ¿qué código de justicia militar vas a dar? Se hace preciso tratar de remediarlo, lo cual pudiera hacerse por medio de una fuerza pública que, bajo la dependencia inmediata del Ministerio de la Gobernación, del digno cargo de vuecencia y con la denominación que fuese más destacada y más adecuada, se organizase convenientemente, relevase a las tropas de aquel servicio y se encargase él en todos los pueblos, caminos y demás puntos de la superficie de la provincia. Entonces, oye, si teníamos un modelo policial, una policía de 200 años, yo lo digo sinceramente y lo he dicho, yo tengo una buena relación personal con el director general de la policía, un punto operativo, que es de 2 promociones anteriores a la mía. Nunca hablamos de estos temas porque yo estoy dispuesto a hablar, pero es que no se está diciendo la verdad, ni se está diciendo ahí, y además se está llevando un parche de 200 años que no es realidad. Entonces, llegamos a 1844 y ya hay un momento que hay que crear algo de ahí, ¿no? Y se hace un Real Decreto, que yo además les invito a leérselo porque es muy interesante, porque el problema es que muchas veces en España leemos lo que nos interesa solamente. En esta vida hay que leer lo que te interesa y lo que no te interesa, si quieres saber realmente qué es luego. El Real Decreto de 26 de enero de 1844. Y se crea en el seno del Ministerio de Gobernación, ya nos hemos olvidado del Ministerio de Interior, otra vez por la serie de Gobernación, el ramo de protección y seguridad. Y uno empieza a leer el ramo de protección y seguridad y dice, oye, qué bonito, qué bien, qué tal, y empieza a leer los artículos de ello, y ya llega a una parte que es la que te deja ya con dudas, inicialmente. Luego, abro comillas, para decir que no vale, con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial dedicada a proteger eficazmente a las personas y las propiedades cuyo amparo en el primer objeto del ramo de protección civil. Y 2 meses después se crea, el 28 de marzo, el Cuerpo de Guardias Civiles, porque no había ningún cuerpo de seguridad pública. Y lo siento mucho, pero es que yo no vengo a vender ninguna historia, ninguna burra, como ustedes se comprarán. Que sea coronel de la Guardia Civil, soy doctor en historia. Y entonces yo tengo que decir la verdad. La diría como coronel de la Guardia Civil, pero la digo más todavía en este tema como doctor en historia. Y entonces, bueno, es que, no. Abro comillas y quiero que hable el boletín oficial de la época. El gobierno ha menester una fuerza como siempre disponible para proteger las personas y las propiedades. Y en España, donde la necesidad es mayor por efecto de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el gobierno más apoyo ni escudo que la milicia, se refiere a la Milicia Nacional, o el ejército, inadecuados para llevar este objeto cumplidamente sin perjuicios. Podría hablar muchísimo más, no quiero alargar ya más el tema, quiero dejar el tema de las preguntas, porque entonces, claro, cuando hay que organizar, primero la Guardia Civil que se organiza el 28 de marzo es un cuerpo civil, no se regula el mando, no se regula tal, y entonces, claro, hay gente que hay que pensar que la reina Isabel II de España es una niña de 13 para 14 años. Muchos de ustedes tendrán hijos e hijas. Supónganse que nombran a su hija o a su hijo, me da igual, con 13 años rey de España. Absolutista, moderado, no como el padre Fernando VII, que era absolutismo radical, sobre este tema, y nombran rey de España. Pues como no lo asesoren, pues puede ocurrir en casa cualquier cosa, y no digo fuera de casa. Evidentemente tuvimos una buena reina Isabel II que se dejó aconsejar y eso era bien. Y nombran entonces, hay que organizar este cuerpo. Pues entonces el inspector general del ejército, que era el segundo duque de Ahumada, que estaba en Barcelona, el ejército sigue manteniendo el inspector general en Barcelona, que es una cosa poco conocida ahí de ello, lo trae aquí a Madrid y él saca del primer duque de Ahumada la Legión de Salvaguardia Nacionales
lo actualiza evidentemente porque han pasado ya 20 años sobre ello, y presenta en muy pocos días lo que sería luego la base del Real Decreto. Es cierto que el gobierno lo hizo cambiar una serie de cosas que fueron de mero tacto, mero forma, a lo mejor allí, no de fondo de ello. Yo sé lo que se ha publicado luego en el boletín oficial. Lo que obligaron a tachar no lo hemos encontrado nunca, nadie, ninguno, y no lo digo por mí, lo digo grandes historiadores anteriores que lo han buscado y no lo han encontrado, con lo cual supongo que tienen que ser simplemente cosas de forma, ¿no? Y sobre ese proyecto, el Duque de Ahumada crea las bases necesarias para que un general pueda encargarse de la formación de la Guardia Civil, porque todos ustedes, los que son militares lo saben, los que son civiles lo saben, al final alguien tiene que dar la cara y ser responsable. Y hasta ahora no había nadie que tuviera su cabeza, como pasa en una empresa, como pasa, mira, si tú no funcionas, esto no se vende, pues te das fuera. Si tú no tocas, estás en un colegio, si el director del colegio no funciona, si tal. Entonces, oye, es que hay que crear un inspector general para que mande un director general, para que mande, porque alguien tiene que hacer responsable de lo bueno, pero también de lo malo, si ocurre el tema este, ¿no? Y hay otro cambio de gobierno en España, y ya con el general Ramón María Narváez Campos, que era capitán general de Castilla la Nueva, y que asume el poder el 3 de mayo de 1844, al segundo duque de Ahumada, que ya estaba desde el 12 de abril encargado de esta materia, lo llama, lo conocen de militares, y le dice, oye, cuéntame tu historia, que voy a ser presidente del gobierno. Y entonces dice, te nombro inspector general de la Guardia Civil, y sale el Real Decreto de 13 de mayo, que es el que nos ha creado. Yo creo que es mucho mejor y más interesante a partir de ahora escuchar, porque muchos de ustedes y algunos de los presentes saben de la Guardia Civil mucho más que yo, que pregunten y que hablen. Muchísimas gracias. Sí. No me ha quedado claro. Has hablado de un resguardo militar. De Hacienda. 1820 a 1823 duró. Y luego, posteriormente, salen carabineros. Sí, y mientras tanto se lo encargaron. Del 1823 a 1829 el resguardo fue civil, y luego quienes tenían que pelear a los contrabandistas eran los militares desplegados por las playas. Pero eran civiles, eran paisanos. Pero el carabineros ya eran militares. No, Carabineros siempre fue militar. Siempre. O sea, 1829. Hubo un periodo que luego, pocos años después, de 1829, dicen, esto es ser militares, esto no va. Y es curiosísimo la normativa de aquella época, porque se quita el carácter militar al cuerpo de carabineros, se quita el carácter militar de ello, pero enseguida dicen, pero lo que sería la comandancia canónica de Madrid, dejan de vivir en cuarteles, aquello fue un desastre total. Dice, pero los carabineros de Madrid que duerman en cuarteles, como prueba, vamos a ver que esto funcione. Y eran civiles, y al final en 1842, claro, es que yo doy conferencias sobre el tema de carabineros, en 1842 se vuelve a crear, y además hay una cosa que es curiosa, el que fue director general, el inspector general de carabineros, que además muy importante en nuestras guerras de Hispanoamérica, luego fue presidente del gobierno en 1829. Y entonces, él, cuando es presidente del gobierno, su primera preocupación es establecer el cuerpo que él mandó en 1829. Y se busca, entonces, a un teniente general para que mande el cuerpo de carabineros, que entonces se llama Carabineros del Reino, no la de Costas y Fronteras, porque el primer cuerpo se llamó Carabineros de Costas y Fronteras. Luego tuvo varios nombres distintos, el cuerpo de carabineros, cuando civiles, pero una cosa curiosísima. Tuvieron durante muchísimo tiempo, cuando va la normativa, y de repente decía, no, pero que se aplica el reglamento tal, que era completamente militar. Digo, oiga, pero ¿cómo puede usted aplicar a un cuerpo civil un reglamento militar, no? Hay que pensar la época en la que estábamos y tal. Y entonces ya la Comandancia de Madrid de Carabineros deciden que en Madrid vivan en cuarteles, que sea un régimen de disciplina militar, aunque es un cuerpo civil, curiosamente, hasta que llega en 1842, que es anterior a 2 años anterior a la Guardia Civil, y ya vuelven a crear el cuerpo de Carabineros del Reino, plenamente militar, y además, en fin, daría para unas cuantas conferencias más el poder hablar de eso, ¿no? Yo quería un poco introducir en la sociedad para que yo lo que les invito, no que me crean a mí, sino que busquen, que ahora gracias a Internet es muy accesible la documentación de época, y que lo lean. Y yo lo que muchas veces les deseo, igual que a mis alumnos,
o cuando estoy en los tribunales, las tesis doctorales, lo que veo es que las fuentes son buenas y que no ha copiado un pedigrí raro de internet y tal demás, es que se lean la legislación original de época y luego la sepan interpretar, que es lo que por desgracia muchas veces hace. Sí, en general. Sí, quería preguntarte, hay algunos autores que en relación con el Real Decreto del 28 de marzo de 44 Sí. sitúan la autoría de ese Real Decreto en Patricio de la Cosura. Sí. Y hay otros autores que señalan a Bertrand de Lis. Esa es la primera preguntita, a ver si tú tienes información que nos complemente estas dos diferentes opiniones. Y después, en relación con los dos reales decretos, unos también autores afirman que la creación de la Guardia Civil fue el 28 de marzo, otros el 13 de mayo, con la que estoy yo de acuerdo. Si hay que escoger una fecha, pero realmente no fueron los tres reales decretos de enero, marzo y mayo los que configuran la Guardia Civil tal como la conocemos antes. Sí. Voy a responder de una forma muy clara, pero también muy esquemática. Cuando se hace el 26 de enero de 1844, lo que se crea es una remodelación realmente en tema de lo que llamaríamos seguridad pública del Ministerio del Interior, Ministerio de la Gobernación entonces, de que hay que crear un modelo de seguridad pública y hay que crear un cuerpo de seguridad pública. Y establezco porque también hay una cuestión, yo esto lo discuto mucho con mis amigos los comisarios y tal, es que había comisarios en 1844, digo, sí. Digo, ¿y tú sabes cómo eran contratados? No eran funcionarios, eran contratados a dedo y despedidos a dedo. No era el cuerpo de policía que tú conoces. El cuerpo de policía que tú conoces es a raíz de la ley de 1908, que es donde une los cuerpos de policía, donde llega la policía uniformada y la policía de paisano, que son los cuerpos de lo que ha sido investigación y vigilancia entonces allí de ello. Primero, se crea el marco legal, y además, desde el punto de vista jurídico, y sé que aquí hay juristas y hay abogados y hay profesores de derecho, primero se crea un marco general. Y ese marco general es 26 de enero de 1844, donde es, porque también hay una cosa, no solamente es lo que da pie a que se cree el cuerpo, primero de guardias civiles, que es en plural, que es como lo llama el Real Decreto de 28 de marzo de 1844, sino que también crea la figura de unos policías, mandos policiales que hay en ciudades. De hecho, nosotros las cartillas, hay curiosamente la cartilla que todo el mundo conoce porque está en internet, se la pueden descargar ustedes, es la primera, la de 1845. Es la primera cartilla de 20 de diciembre de 1845. Entonces yo, con grandes amigos de la policía, ¡ahí habla! Digo, sí. Digo, ahí habla, pero ¿tú sabes de dónde venían estos? Y luego, la segunda cartilla de la Guardia Civil es de 1852, que curiosamente yo les animo a todos ustedes que la busquen por internet y van a encontrar solo determinados artículos. No hay forma de descargársela. Estoy ya trabajando en un proyecto con unas determinadas personas y creo que dentro de poco tiempo tendremos la cartilla de 1852, que es cuando se separa concretamente esos comisarios, inspectores, que algunos asumen como propios, pero es que claro, es que el nombre no hace la condición de monje. Tú puedes decir que eres cura y sin embargo estabas curando, pero no eras cura sacerdote. Es que el castellano es que tenemos un lenguaje que es muy rico. Y además, como he trabajado mucho tiempo en Hispanoamérica, les puedo decir que en cada país y en cada sitio es completamente distinto. No puedes utilizar un nombre para manipular, engañar y atribuirte cosas que realmente no son. La ley del Real Decreto de 26 de enero de 1844 establece el marco de la seguridad pública española, diciendo que hay que crear un cuerpo que se encargue de ello. El Real Decreto de 28 de marzo crea el cuerpo de guardias civiles, que es de naturaleza civil, pero que no se llega a desarrollar. Para desarrollarlo, claro, automáticamente hay que pensar que hemos terminado la primera guerra carlista, teníamos un montón de cuadros de mando desmovilizados, que además hay una cosa que a mí me encanta decir una cosa. Hay una película, que ustedes la habrán visto todos, o muchos de ustedes, que es El primer cuartel. Ese cuartel, el primer cuartel que está en la comandancia de Córdoba, es la creación de la comandancia de Córdoba. El jefe de la comandancia era un antiguo capitán del ejército carlista. No es
del ejército isabelino, porque nosotros, como gobierno, como institución, como Estado, absorbimos a los mejores, aunque habíamos vencido a los carlistas, recuperamos a la gente que era válida, porque entonces se luchaba por dignidad y por honor. Era muy distinto. Es que, claro, yo entiendo que a veces es un poco difícil poder entender a lo mejor las cosas ahí, ¿no? Pero esa película, la pueden descargar en internet. El primer cuartel es la creación de la Comandancia de Córdoba, que es penosa, pero que es verdad, porque los edificios que nos dieron en cada sitio es de echarse a llorar. El de Córdoba no tenía ni techos. Eso que se ve de la imagen de entrando el capitán, jefe de la comandancia, que entonces no eran ni comandancias, y ve el cielo. Pero muy bien, nos han dado esto, vamos a trabajar. Y con los guardias empiezan a construir y tal, y hacen el primer cuartel que se hace de ahí. Eso ocurrió y les puedo contar muchas historias sobre ello. Bueno, pues ese Real Decreto de 28 de marzo es una Guardia Civil, no crea la figura de inspector general, no crea tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos oficiales y mandos del ejército, entonces, que habían hecho la primera guerra carlista, dicen, oye, si vais a crear una fuerza y se va a encargar de la seguridad pública, y estamos un montón de mandos militares en el paro, en nuestra casa, sin tener el sueldo digno, oye, algo podremos aportar y saber nosotros. Como le mandan al segundo duque de Ahumada, que es el inspector general del ejército en Barcelona, que se vaya a Madrid y que presente, claro, y yo creo que fue con vistas, claro, por desgracia no tenemos aquí a los presidentes del gobierno, los ministros de época, no podemos revivir su etapa para que nos lo cuenten, pero un poco hilando las cosas, yo no creo en las casualidades, yo muchas veces son... Entonces sacan al segundo duque de Ahumada, que tenía los papeles del primer duque de Ahumada en Villamartín, en la provincia de Cádiz, una casa magnífica, que además ahora como es casa hotel, puede ir cualquiera de ustedes a alojarse ahí tranquilamente de ello, y yo he visto el archivo que se está poniendo en valor, de hecho se están publicando ahora unos documentos muy interesantes, hemos llegado hasta 1840, pero desde 1700 a 1840 el primer libro que se ha sacado y que hemos presentado en varios sitios con los papeles que nunca está en ningún archivo, está en un archivo familiar, no está en ningún archivo de ello, y se ha sacado sobre ese tema. Entonces cuando el duque de Ahumada, el segundo duque de Ahumada se hace cargo de este tema, dice, un momento, ¿cómo usted va a crear un cuerpo policial de seguridad para todo el Estado sin que haya un jefe y haya una responsabilidad y tal? Y si encima está sometido a disciplina militar, porque esto va a ser... Hay que pensar ustedes, la Guardia Civil ya como tal, hay que tener más de 3.000 puestos en España. ¿Ustedes se figuran con un régimen disciplinario que no fuera militar lo que hubiera sido eso? España hubiera sido horrible. Y se lo digo, vamos... y lo puedo discutir si un día se hace una mesa sobre el tema, sobre esa cuestión. O sea, entonces el duque de Ahumada es el que luego redacta el borrador del Real Decreto del 13 de mayo de 1844, que es por eso la Guardia Civil. Y nosotros una cosa, en montones durante la Primera República, durante la Segunda República, después siempre hablamos con orgullo del Real Decreto 28 de marzo de 1844, porque es un paso importante, pero es un paso importante. La Guardia Civil, cuando se crea como tal y funciona como tal, ahí es con el Real Decreto de 1844, el 13 de mayo, que por eso es cuando celebramos realmente el acto de la fundación, porque podríamos decir 26 de enero del 44, 28 de marzo del 44, y lo hemos asumido, y en muchos artículos de la época de la monarquía de Alfonso XIII, de la época de la Segunda República, y nos referimos muchas veces al del 28 de marzo también del 44, y lo damos con orgullo porque forma parte de nuestra esencia y nuestra historia, pero luego el que nos pone las coordenadas es el de 13 de mayo de 1844. Y esa es la realidad. Luego ya cada uno se pondrá la etiqueta que quiera. Sí, un querido historiador. No, está todo el mundo mirando para atrás, has hecho la envolvente. Sí. Además, vamos a hablar de otras cosas también. Yo tuve la buena idea de proponer, cuando se hizo 25 militares de la República, al Gran Jesús para que hiciera dos biografías complicadas en aquel momento, la de los generales Aranguren y Escobar de la Guardia Civil. Lo hicimos también, de todas maneras tiene muchos méritos que merecía que le han dado el premio Santa Cruz de Barcelona. Entonces, como él ha sido jefe de la comandancia de Cádiz, yo quería recordar una cosa muy curiosa, que es la actuación del
médico militar también, que se le considera padre de la psiquiatría militar, que es el gran Gonzalo Rodríguez Lafora. Es consuegro de Bastos Ansar, médico republicano, director, que en fin, cree cuando va a acabar la carrera, va a acabar la guerra, que no le va a pasar nada. Y entonces le consulta, ¿qué puedo hacer? Me procesan, hasta me piden pena de muerte. Y Gonzalo Rodríguez Lafora, que está en México, le dice, hazte el loco. Y efectivamente fue una clínica donde todos los capitanes eran alumnos suyos, le trataron muy bien. Pero yo voy por otro episodio que ocurrió en Cádiz, que es la matanza de Casas Viejas. Ahí llega un guardia de asalto y habían asesinado a los guardias civiles, como ustedes saben, los asesinos se habían ido, es decir, una represión, murieron 19 hombres, una mujer o 2 mujeres, un niño. Y lo curioso es el personaje. El personaje lo hace un capitán de la Guardia de Asalto, o sea, la madre de la policía, que se llamaba Manuel Rojas. Y Manuel Rojas, esto no lo sabe nadie, había hecho amistad con un importante político cuando los dos eran pacientes del, precisamente el gran médico Gonzalo Rodríguez Lafora. Y ese político tan importante se llama Manuel Azaña. O sea que Manuel Azaña, yo puedo hablar con libertad, y entonces Rojano queda por de puedo hablar con libertad. Era una especie de comprendido. Hace una cierta amistad y eso explica un poco que cuando en marzo de 1936 fueron puestos en libertad todos los asesinos del 34 en Cataluña y en Asturias, pues Azaña dijo, el mío también, y el suyo era Manuel Rojas y pusieron en libertad. Lo digo porque este episodio final de lo que ocurrió en Cádiz, en Casas Viejas, de la jurisdicción de Jesús, pues no es muy conocido. Y han pasado ahí cosas apasionantes y espero que algún día escribas otro libro más de todas estas interesantes historias. Y termino felicitándote porque la labor que él hace, robando horas al sueño, robando horas a la diversión, dedicada a tantos libros, tiene muchísimo mérito. Muchas gracias. Para la Segunda República y Casas Viejas no era este tema. Hay que decir que Rojas era capitán de artillería, del ejército español, ahora están las campañas de Marruecos, y ingresó luego en el cuerpo de seguridad, porque lo de la Guardia de Asalto, sabes que era una especialidad, que lo que pasa es que se ha ido degenerando mucho y que luego terminó siendo Queipo de Llano, durante la Guerra Civil lo metió en la cárcel por un tema de un robo de un vehículo y tal, o sea, en fin, pero bueno, eso da para otra conferencia. En la guerra de Marruecos había tenido problemas psiquiátricos, o sea que... Y Casas Viejas fue un hecho funesto para la Guardia Civil porque es una cosa... Yo, de hecho, el tema de Casas Viejas, he participado en todos los seminarios que organizan la gente de la Confederación Nacional del Trabajo, de la Federación Anarquista Ibérica, de muchos partidos de izquierda y tal, además, sobre ello, porque yo como empecé diciendo, hombre, digo, es que Casas Viejas empezaron matando guardias civiles, es que hay que contar la verdad desde el principio, no podemos contar solamente la verdad a mitad de camino, o sea, en fin, pero es otra historia, que es otro día, pues ya otra conferencia y ya está. Y él tuvo problemas psiquiátricos. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. La verdad que nos has ilustrado de toda la génesis de un cuerpo al que queremos, al que amamos y al que nos dedicamos desde ABECU. Gracias también, Gloria, como representante del Centro Riojano, por acogernos una vez más aquí en esta casa, que creo que ya va siendo más nuestra casi que vuestra. Haréis muy bien. Y también muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los asistentes, por el interés, por la asistencia y por el interés manifestado. Interés no solo, estoy convencido, no solo por el contenido y el tema de la conferencia, sino también por el apoyo pasivo y tácito que con vuestra presencia estáis dando a la Guardia Civil en unos momentos, como se ha dicho el general al principio, en unos momentos especialmente delicados y en los que se cuestiona tantas o varias cosas de este benemérito cuerpo. Bueno, pido que el general Arranz y Gloria subáis un momento. Vamos a darle un pequeño recuerdo al ponente y también, pues, como en ocasiones anteriores, recordad que tomaremos luego, compartiremos un vino y que nos permitirá charlar de forma más directa y plantear cualquier pregunta o duda que se haya quedado por aquí en el tintero con el ponente. Muchas gracias.
coronel. Muchas gracias. Un pequeño recuerdo. Muchísimas gracias y evidentemente un placer y a vuestra disposición, tanto de la Casa de Rioja como siempre mi general, presidente de Madrid, de la Asociación de la Hermandad de Amigos del Movimiento Cuerpo de la Guardia Civil. Muchísimas gracias. Gracias.